Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas. Mi nombre es Norberto Lema, me acompaña el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, ¿cómo anda, Norberto? ¿Todo bien? Muy bien. Me acompaña el profesor Andrés López. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tenemos que decir que hoy no fue un gran día para la facultad porque falleció un profesor de nuestra carrera muy querido, Javier Finkman, que de hecho... Sí, leí hoy la noticia. Que de hecho estuvo acá con un programa que tenían con Eduardo Levi Cellati y Mercedes Alessandro. Fue invitado nuestro varias veces. Muy activo en Twitter. Así es. Muy activo en Twitter. Con el seudónimo, ahora podemos decir Exabruptos, era Javier, sí. Y así que bueno, aprovechamos, ya lo hemos enviado comunicado al departamento, pero aprovechamos para mandarle un abrazo a todos sus familiares, amigos y todos los que lo conocieron. Un tipo muy apreciado, aparte de ser un gran economista, ¿no? Sí, la noticia estuvo en casi todos los medios nacionales. Tuvo un apartado, inclusive en algunos medios televisivos, sí. Lo leí hoy, así que me sorprendió porque había estado acá, me acordaba de él. Sí, aparte casi todos los colegas. Sí. Y bastante joven, me parece, ¿no? Sí, 54 años. Bien. Así que bueno, listo. Señores, arrancamos un poco de música, ¿sí? No vamos a arrancar muy arriba, vamos a arrancar con Pink Floyd, pero puedo dar un... Ayer estuve viendo, analizando un poquito el tema de inflación en el programa Unos Amigos, y me comentaban que tenían con unos amigos de Radio Mitre, me comentaban que tenían unas grabaciones del presidente. Ajá. El 14 del 9 de 2016, ¿sí? Donde él decía, bueno, si la inflación no baja, el único culpable voy a ser yo, dijo. Estuve viendo un par de cositas y lo escuché antes de ayer por ahí, que dijo que bueno, que las causas de la inflación tenían que ver con conductas muy arraigadas y temas culturales de la Argentina. Veo que el discurso cambió diametralmente, ¿no? No es lo mismo hablar con una inflación del 12% anual que una del 50%. Así que traje un tema alegórico. ¿Y cuál es? Lost for Words se llama. Esto es Pink Floyd. Bueno, vamos. Volvemos aquí en Partida Doble. Tenemos un invitado en piso. Así es, un invitado que es un amigo ya ha venido aquí más de una vez, Diego Coats, que es director ejecutivo de la industria argentina y economista jefe, o no, pero bueno, también es economista, profesor de nuestra Facultad de Estructura Económica Argentina, así que bienvenido, Diego. Gracias por venir. Gracias por la invitación y me sumo, la verdad que las condolencias por lo de Javier, que es un gran profesor de la facultad y gran macroeconomista. Así es. Bueno, con Diego tenemos una charla donde nos va a contar la industria cómo está creciendo a tasas
acelerada, sí. ¿Cuáles son los sectores que están, sus ventas están batiendo récords históricos, ¿no? No es así. La verdad que Querríamos, ¿no? Sí, bueno, me encanta. Norberto hizo una mala introducción, ¿no? Porque dijo que estaba en el piso. Ya empezamos Sí. mal. ¿Están en el piso? y ahora salió. El DITEA sacó ahora diciendo que todavía en marzo había habido caída. A ver. Yo creo que tenemos un tema coyuntural y un tema estructural. La parte coyuntural es que todavía tenemos el impacto de la crisis financiera, la tensión financiera del año pasado, que no se termina de resolver porque hoy todo tiene que ver con la estabilidad cambiaria y las tasas de interés ya empiezan a premiar. En Argentina las tasas de interés no es que impactan directamente en la actividad porque lamentablemente no hay mucho crédito al consumo y tampoco en la producción, pero en la medida que estos niveles de tasas se mantengan tan altos durante tanto tiempo y caen las ventas, muchas empresas grandes, pero sobre todo pequeñas, empiezan a tener presiones financieras. Cada vez tienen más costos financieros, te vas endeudando, y eso está empezando a generar Se complica la cadena de pagos, ¿no? complicando la cadena de pagos. Entonces hoy venimos todavía con los coletazos del año pasado, la actividad pareciera encontrar un piso, esperemos que haya encontrado un piso ahora en abril. Lo que todavía no está para nada clara es la recuperación, si efectivamente empieza a crecer lentamente de nuevo. Eso todavía los números no lo están dando. Y eso es la coyuntura. Y lo más importante, y más que estamos en un año eleccionario, es la estructura. Es decir, Argentina tiene que definir su perfil productivo. Venimos de 8 años de estancamiento, 4 años malos en los últimos 4 años del gobierno anterior. Estos 4 años se agudizó la caída, si los números son peores a nivel industrial sobre todo. Y con el debate actual de la coyuntura macro, la grieta política y demás, queda poco espacio para discutir cuál es el futuro productivo de la Argentina en un contexto internacional muy desafiante, porque hoy vemos China, Estados Unidos, la industria 4.0, todo el mundo está volviendo a discutir sus políticas tecnológicas y acá parece que lo único que importa es la tasa de interés y el tipo de cambio, y eso claramente no resuelve los problemas de la industria. Ya lo hemos escuchado, ya hemos pasado por muchas, ¿no? Sí. Etapas similares, ¿no? No es nuevo. Ahora, después quizás podemos ir a lo estructural, pero una pregunta. Todos los sectores les está yendo mal, pero ¿cuál les está yendo peor, no, digamos, en esta coyuntura? Yo te diría, a principios es decir, fines del 2017 y principios del 2018, producto de la recuperación de la construcción, 1/3 de la industria se estaba recuperando. Es todo lo vinculado al mundo de la construcción, el mundo de los insumos, cemento, acero, la automotriz en parte por la mejora del crédito, por un tipo de cambio un poco más estable. 1/3 que está vinculado al mercado interno, de alimentos elaborados y demás, estaba creciendo poquitito, en amarillo, y 1/3 que es todo lo intensivo en trabajo y muy expuesto a la competencia internacional, en particular de China, textil, confecciones, gráficos y demás, y algunos también por los cambios tecnológicos, estaban muy mal. Hoy todos los sectores están con caídas, obviamente de tercio que venía mal, está mucho peor porque ya venía arrastrando, es decir, el tercio que se había empezado a recuperar empezó a caer y el otro tercio que estaba en amarillo está empezando a estar mal, pero hoy te diría que las caídas son bastante generalizadas y diría que ya no es por sector sino es por empresa, aquellas empresas que lamentablemente, que es lo que pasa en Argentina, aquellas empresas que tuvieron una actitud defensiva y no se endeudaron para invertir y para pensar en cómo mejorar el proceso productivo, sobre todo no se endeudaron en dólares, las zafan. Aquellas empresas llamativamente que dicen, bueno, aunque no genero dólares, quiero salir a exportar, me quiero endeudar, mejoro el proceso productivo, aumento de tecnología, hoy te agarraron con una deuda descalzada por la devaluación y con caída de 15% de las ventas. Y de siempre el que apueste es más ofensivo, la macro termina complicándola. Son las paradojas de la Argentina, digo, ¿no? En los 80, en los 90, ya es una historia, ¿no? Que los que y así se realimentan las conductas defensivas a lo largo del tiempo, porque al final del día decís, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué confiar? ¿Y están viendo cierre de empresas? A ver, no hay noticias de eso, ¿no? El año pasado hubo, se cerraron en términos netos, siempre hay un proceso sobre todo en las microempresas, de creación y destrucción, eso está claro. Pero sí, claramente el año pasado hubo casi 2.000 cierres netos, está empezando a haber más concursos preventivos de crisis, sobre todo las empresas se concursan para no tener que cerrar. Claro. Todavía no es generalizado, es más gradual. Como te decía, a diferencia de los años 90,
no hay un proceso de endeudamiento en dólares o en pesos masivos, entonces las empresas parten de un lugar más sano, entonces van acumulando problemas y la destrucción de empresas es más crónica y más gradual, sobre todo dado el contexto macro, que es muy muy difícil. La caída de las ventas es muy importante y la tasa de interés es muy alta, digo. Entonces, el contexto macro para el sector industrial es más complicado que para el promedio, ¿no? O sea que si hay una leve recuperación, pareciera que el costo en términos de empleo hasta ahí llegó. Bueno, a ver, la caída del empleo fue casi este año pasado, a ver, entre el 2006 y el 2007 se habían perdido más o menos 90.000, 100.000 puestos de trabajo, se había estabilizado y había dejado de caer hasta fines del 2017, y el año pasado se perdieron 70.000 más, estamos hablando de casi 150.000 empleos en todos los sectores, obviamente en algunos sectores más, y el problema de esto, que lo hemos charlado acá hace un tiempito, incluso hicimos varios trabajos nosotros en la UIA, es que con bajo, cuando la economía crece y vos tenés un plan productivo, tecnológico y demás como para generar una destrucción creativa y que haya sectores que absorben lo que se pierde, es una cosa. Cuando tenés estos contextos de destrucción, en contextos de caída de la actividad, lo que ves es que los sectores que pierden empleo, esos empleos van a empleos más precarios, al comercio, a vendedores ambulantes en negro, en el mejor de los casos a un trabajo muy muy interesante como el servicio doméstico, pero los sectores que se pierden, por ejemplo, en el sector textil de la provincia de Buenos Aires, esos trabajadores generalmente van a la capital federal, tienen 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a trabajar en un empleo negro en el servicio doméstico. Entonces no hay un ascenso y una mejora que se van al software o al sector financiero, sino que se van a empleos más precarios o de menor salario. Y no se recuperan. Entonces ahí es donde ves el mayor problema cuando la industria le va mal, que se precariza mucho el mercado de trabajo, claro. Sobre todo si no tenés una política industrial que haga que eso se reconvierta en otro tipo de empleos. Ahora, claramente la Argentina no tiene una política industrial hoy definida y creo que hace mucho rato que no la tiene, ¿no? Yo tampoco creo, bueno, podemos debatir si en el kirchnerismo la hubo, me parece que no la hubo como tal, ¿no? Digamos, en un sentido más de largo plazo, pero no vamos, la historia para otro día, pero ¿qué piensan de las cosas que está haciendo el Ministerio de Producción o el gobierno en general tratando de amortiguar el impacto de corto, digamos? Claramente el Ministerio de Producción tiene, bueno, y el ministro es una persona que conoce muy bien los temas sectoriales, industriales, pero hoy la política está direccionada por la macro y por los planes fiscales y por Hacienda, entonces hay poco margen fiscal para poder pensar políticas que amortiguen unas políticas sectoriales, y con este nivel de tasas de interés la macro te apremia. Yo creo que en parte, un poco entrando más en los últimos años, hubo un intento de reforma tributaria. Creo que esta reforma tributaria, justamente unas cosas que no tuvo, es entender las heterogeneidades productivas y sectoriales que tiene el país. Digo, generalmente hubo más beneficios tributarios para sectores no transables, que sí, que no compiten con el mundo, que por ahí no ven el costo laboral en dólares como un principal problema. Hubo más beneficios para esos sectores de capital federal que para una pyme alimenticia de San Juan, digo. Ajá. Entonces, cuando uno tiene restricción fiscal y quiere bajar la presión tributaria porque necesita salir a competir, tiene que hacerlo teniendo en cuenta un modelo productivo, porque claramente tiene que elegir, digo, ¿no? Ajá. Elegir con criterios, con normales. Creo que eso es lo que faltó en los últimos años. Es decir, yo no tengo problemas fiscales que tengo que bajar la presión tributaria, lo tengo que bajar con un criterio productivo, sobre todo porque la Argentina es muy heterogénea desde lo sectorial y desde lo regional. Entonces, si uno no tiene en cuenta eso a la hora de diseñar la política macro, todo se te complica muchísimo más. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que efectivamente, si uno ve la reforma de la seguridad social, no está este criterio, ¿no? No hay un criterio sectorial y regional. ¿Y vos eso pensás que tiene que ver con que el gobierno o alguna parte del gobierno no descree de las políticas sectoriales, justamente? Aún de las de carácter, digamos, fiscal, en términos de discriminar presiones tributarias? ¿O lo atribuís simplemente a que necesitan el dinero? No, yo creo que obviamente, en general, cuando se diseñó en el 2016, yo creo, no quiero volver al pasado, pero creo que hace mucho no tenemos política industrial, generalmente. Creo que en general no había, cuando se empezó la reforma tributaria no se creían mucho las políticas sectoriales, de nuevo, no haciendo cosas
regímenes particulares donde tenés subsidios y demás, sino cosas elementales como decir, a ver, ¿cómo hago? ¿Cuál es el impuesto a las ganancias para las pymes? Yo, cuando digo, pongo un mínimo, ahora hay un mínimo de impuesto, bajo las cargas sociales, bueno, hay sectores que necesitan, que claramente el sector textil necesita una cosa y otros sectores necesitan otro porque es muy intensivo en trabajo, digo, me parece que en ese tipo de cosas muy sencillas, con señales fiscales que se puede haber implementado, creo que en eso no había mucho, no creían, y creo que no hay mucho conocimiento, creo que no se entiende que la Argentina, y acá podemos hablar muchos temas de desarrollo, la Argentina es un país particular, no somos un país de 4 millones de personas, tampoco somos un país de 300 millones de personas, vamos a ser 50 millones de personas, no somos chicos pero no somos muy grandes, somos un país, es decir, hay 30 países del mundo que tengan más de 40 millones de personas, y de esos que tengan salarios más o menos razonables hay 15. Entonces tiene sus particulares este país. Entonces cuando uno piensa en la política macro tiene que entender estos temas. Digo, que no podemos vivir con un solo sector como el campo es fundamental. Tampoco podemos tener cientos de sectores, tenemos que generar escala. Me parece que pasamos de un extremo a otro. Como decía Diama, y hemos hablado mucho con vos, Andrés, decidimos con una política pendular donde no hay política de Estado. Obviamente esto suena medio ingenuo, medio naif, pero la verdad que la respuesta siguen siendo las instituciones, ¿no? Sí, ¿es eso o es otra visión de lo que debe ser la política pública? Digo, yo creo que me quedo más con lo que vos decías antes, ¿no? De que no creen la diferenciación de situaciones. Yo creo que en algún momento ellos pensaron, hablando de la reforma tributaria, que bajando impuestos todos los sectores iban a crecer, ¿no es cierto? Y la verdad que eso no pasó y se empeoró la situación fiscal, con lo cual terminaste complicando por el lado de la tasa de interés y los problemas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay, no es tanto como que no creen en nada, sino que creen en cosas diferentes a las que están dando resultados, ¿no? Sí, y por ahí también para hacer política pública es difícil, digo, porque al menos tenés que gestionar actores, digo, no, a veces es más fácil, nosotros venimos a la facultad, bueno, ustedes tienen experiencia de gestión, digo, pero la realidad es que uno puede aprender un montón de los manuales de texto, pero la verdad que después aplicarlo en ciertos contextos es más difícil de lo que uno piensa que está en ese manual. Sí. Si uno es muy dogmático con los manuales, después rápidamente toma decisiones incorrectas. Algo de eso seguramente pasa, ¿no es cierto? Pero... Y el tema cambiario, estábamos charlando antes en el café, el tema, si bien esto no es lo que quizás hoy es lo central para la industria, pero al final de cuentas importa tanto por el lado de la sexo como te da una protección contra la SIMPO en un contexto donde la política comercial es más abierta que en el gobierno pasado. Con este tipo de cambio la industria, o sea, aparte de digamos, es heterogénea, pero ¿cómo le va? Digamos, si tuviera ceteris paribus los otros problemas. A ver, yo creo que hoy estamos en un tipo de cambio, pasa que la inflación es muy alta, pero si uno desde este punto de partida piensa una previsibilidad de tipo de cambio, ¿sí? Que los costos más o menos vayan acompañando, el tipo de cambio vaya acompañando los costos, ¿no? Este año por ahí un poquito menos porque se tiene que recuperar el consumo, entonces siempre hay una dicotomía entre tipo de cambio y consumo, por eso los saldos cambiarios son buenos, se aprecia mucho el tipo de cambio, récord de compra de bienes durables, se devalúa mucho el tipo de cambio, nadie consume. Creo que eso hay que acomodarlo con retenciones, reintegros y políticas sectoriales. No es lo mismo el tipo de cambio para un sector que para otro sector. Nadie dice tener múltiples tipos de cambio, pero si uno puede ir jugando, si uno tiene que, por una situación fiscal, establecer retenciones a las exportaciones y bajar reintegros, que es la contracara de las retenciones, ahí puede ir jugando sectorialmente. Pero creo que hoy este tipo de cambio es un tipo de cambio, en un contexto macro más razonable, es un buen tipo de cambio para la industria. Digo, ¿no? O sea, hoy no, si lográs mantener la paridad de hoy, no tenés un problema de atraso cambiario para futuro. Creo que no lo tenés, obviamente, si se empieza a recuperar la actividad y baja la tasa de interés, es un buen tipo de cambio como punto de partida. ¿Te gustaría un poco de diferenciación por sector en todo caso, o de situaciones? Y lo que está pasando partiendo de ahí. Hoy, y para eso juegan un poco la política de retenciones y reintegros, que es una política muy sencilla, pero uno dice, bueno, el sector textil se quiere exportar, le afecta mucho más ingresos brutos que a otros sectores. A medida que uno va agregando valor, finalmente las retenciones y los reintegros tienen que ver con el sistema impositivo. Aquellos que el sistema impositivo les pesa más, tienen que tener una política de ayudarlos para hacer exportar, y otros que les pesa menos, bueno, pueden aportar un poco más. Y por otro lado, y antes que me frene para ir al corte, eso es muy interesante en el mundo de los alimentos. Los países, y sobre todo los desarrollados, te ponen aranceles progresivos, es decir, escalonamiento arancelario. Entonces uno tiene que pensar cómo, hasta que se cierren las nuevas negociaciones internacionales, cómo hace contrapesos a escalonamiento arancelario. El mercado de grano de chocolate
los aranceles son cero. En el mercado de chocolate los aranceles pueden ser 20%. En Argentina pasa eso con uno de sus principales productos de exportación, la soja. Poroto de soja es cero en todo el mundo. Cuando uno quiere exportar la China, aceite de soja envasado, llega al 20% del arancel en China. Y el aceite de soja granel, que es el gran producto de exportación argentina, 8% de arancel. Bueno, eso en la política argentina no está hoy compensado. Estimados, vamos al noticiero y ya estamos regresando. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estamos aquí en partida doble. Señor, ¿quién trajo la canción que va a ir ahora? ¿El profesor Cetrángulo o el profesor López? No, yo el traje. ¿Qué trajo? ¿Qué género trajo? No, traje una canción, un género, rock, pioneros del rock argentino. Pioneros, estamos hablando de años 60, tempranos 60. No, fines de los 60. Ok. Que ya tenían un tema que ilustraba la situación actual, que se llama La Mufa. qué buen título. Qué buen título, ¿no? Sí, La sí, Mufa. Era un conjunto que tenía una comunidad en La Plata, una comunidad hippie en La Plata, y fue uno de los primeros conjuntos de rock pesado de la Argentina. La de una comunidad hippie salió un conjunto de rock pesado, es raro eso. No, era la lógica de aquella época, ¿no es cierto? Okay. Bueno, rock pesado no significa rock violento. Okay. En aquella época era así, ¿no? Podemos contar además que, como decíamos, tocaba alguien que es mucho más conocido por haber participado en los Redonditos de Ricota, que es Sky. Bueno, porque en realidad este conjunto es la base de lo que, o parte de la base de lo que fue Redondito, y otra parte se fue a la pesada de rock and roll. ¿Pero qué edad tenía Sky en esa época? 19 años debía tener. Sí, 20 años. Ahí estaba Pincheski, que era el único, tal vez, el único violinista de rock argentino, ¿no? Que luego se fue a Europa y tocó en un grupo llamado Gong. Claro, Jorge Pincheski. Pincheski, primer Cubero músico Díaz, argentino. Cubero Díaz era un gran guitarrista. Bueno, ellos. Deberíamos hacer la trasnoche acá con música. Yo tiro esta data. Después vean ustedes. Ya volvemos. Seguimos, caballeros, en partida doble. Sí, estamos con Diego Kovacs. Nos estuvo contando un poco sobre el mal momento que pasa en la industria, como es conocido, pero también es interesante hablar un poco del lugar de la industria en el futuro. Sí. Y este gobierno, pero creo que no solo este gobierno, hay como una idea bastante extendida de que la industria de algún modo ha dejado de ser importante o está dejando de ser importante, y el futuro son los servicios, ¿no? Digamos, esto hay algo que... Eso lo escuché en los 90. Sí, no, está bien, yo lo escuché en los 90, eso. Pero ahora esto viene reforzado por toda una serie de cosas que hacen que hoy muchos servicios exporten, en fin. Y entonces está la idea de algún modo que la industria es algo que se va a ir haciendo algún gradual desaparición de escena, por lo menos en Argentina. Obviamente descontamos que Diego no va a estar de acuerdo con él está en la UIA, así, ¿no? La USA y con esta afirmación, sí. Pero no sé si vos percibís lo mismo que estoy diciendo yo, y en todo caso, ¿qué es lo que está... ¿Cuáles serían los contraargumentos contra esta visión que creo que no solo una parte del gobierno tiene esta visión, pero muchos economistas tienen esta visión y opinadores, ¿no? En la Argentina. Un poco frívola, ¿no? Sí, un poco simplista o general. Claro. No, a ver, digo, primero que hoy industria y servicios, más con el mundo 4.0, está mucho más conectado que antes. Hoy los bienes tienen servicios embebidos, los autos, hasta sus alimentos, que tienen un código QR y puede pensar cuestiones interactivas con materia de educación. Creo que el futuro, ya en los 90 vos antes hablabas de esto, hoy me parece que ya es más el conocimiento y el valor. Y obviamente uno preferiría tener
Apple y tener el diseño, la ingeniería, la tecnología que tiene Estados Unidos y no la maquila que tiene Tierra del Fuego. Sí, o que tiene Bangladesh. Digo, el problema es que en un momento ellos hay unas partes que se siguen fabricando en Estados Unidos porque tienen dominio tecnológico. Digo. Claro. Entonces, nosotros lamentablemente no somos Estados Unidos. Estados Unidos es el país más industrial del mundo, ¿no? De las 20 multinacionales más grandes del mundo a nivel industrial, 15 son norteamericanos. De la tecnología, finalmente cuando uno discute industria y servicios, está discutiendo tecnología, que es un poco lo que está viendo atrás de la discusión China y Estados Unidos. Claro. Y en el mundo de los 4.0, en este mundo, en esta nueva revolución industrial, y con China como gran actor, la discusión tecnológica es cada vez más profunda. Creo que lo que Argentina tiene que discutir son dos cosas. Primero, que hoy la tecnología pasa a ser política de Estado, como nunca antes. Entonces la Argentina tiene que, y me parece que lo que estamos discutiendo en el CONICET tiene que servir para eso, no un becario más o menos, sino cuál es la política tecnológica argentina, que no la tiene, en un mundo que los estados nacionales vuelven a tomar control sobre la tecnología, porque aparece China como gran actor, y el número uno es Estados Unidos, que atrás de la disputa está eso. Y segundo, entender que Argentina es un país que vamos a ser 50 millones de personas, y ojalá que con Vaca Muerta pasemos del puesto 40 o 42 en recursos naturales, que incluso ya incluyó Vaca Muerta en el último estudio del Banco Mundial, a ser el número 25-28, pero no somos Noruega, no somos Australia, no somos Nueva Zelanda, que encima tienen tecnología, tienen una tecnología de punta. Somos un país que para 50 millones de personas necesitas un sector industrial potente por empleo, digo, sobre todo para la gente de calificación media, que si no va a un empleo de peor salario y en negro. Y también por tecnología y por desarrollo regional. Me parece que un país como siendo el octavo país más grande del mundo, teniendo 50 millones de personas y teniendo menos riqueza natural de la que pensamos, sí o sí necesitas un sector industrial recontrapotente. Después puedes discutir qué sectores tenés que priorizar. Yo creo que somos un país que no puede competir por salarios bajos, no podemos ser México en ese sentido, entonces necesitas productividad. Y ahí tenés que sentar a los actores en la mesa. Lo hemos hablado acá y no quiero de nuevo parecer ingenuo, pero uno tiene que tener una agenda con los trabajadores que no solamente sea discusión de salario, sino sea discusión de mejora la productividad, que eso es cómo hacemos crecer la torta, la educación, la tecnificación y más con el debate de empleo que tenemos. Si no tenés una agenda, Estado, trabajadores y empresarios, ver cómo haces crecer la torta, cómo tenés productividad, cómo discutís con tecnología, terminás siempre las discusiones estériles de que un tipo de cambio, que los impuestos y más. Y eso es lo que le falta a la Argentina. Ahora digo, pero en la situación política actual parece casi imposible pensar que vas a sentar en una mesa a estos sectores y acordar algo, ¿no? Es claro que este año no es el mejor año para sentar a nadie, pero no sé si el año que viene, digamos, ¿qué escenario vos ves donde vos puedas sentar a los sectores para acordar este tipo de políticas, ¿no es cierto? Porque, digo, vos recién decías, la política tecnológica tiene una política de Estado. ¿Y eso qué significa en términos de esa mesa? ¿Qué es lo que debieras acordar? Primero tenés que definir la Argentina no puede trabajar en 1000 temas, digo, la Argentina tiene que trabajar en 3 temas y tiene un ministerio de producción y un ministerio de Hacienda muy comprometido en ese tema. Yo creo que Argentina tiene una política tecnológica con una gran agenda tecnológica. Tiene 4 o 5, bueno, vos Andrés sacaste un paper sobre el tema satelital, tenés el INVAP, tenés nuclear, tenés 4 o 5 emblemas públicos y privados con que están en la frontera tecnológica, tenés una Secretaría de Tecnología, entonces tenés que pensar en una agencia que articule todo eso y vaya para el mismo lado. Hoy no está. Después tenés que discutir el financiamiento de la producción. Hoy hubo un intento con el vice, hoy con un mercado financiero tan chico, si vos no pensás cómo financias a los sectores que toman riesgos y que pueden exportar, el resto es la nada. Y después tenés que obviamente trabajar en temas que tengan que ver con la productividad y la educación. Digo, son como las 3 grandes patas. Vos me estás diciendo, bueno, esta coyuntura hablar de esto es casi imposible. Bueno, también tenemos que tener previsibilidad macroeconómica. Si mañana no sabes cuál es el tipo de cambio. Entonces, si no hacemos esto, yo creo que eso se puede hacer, digo. Y es la gran deuda que tenemos. Si no haces esto, si vos estudiás la verdad que no hay un manual del desarrollo. De macro se sabe más que de desarrollo, creo yo. Entonces acá tenés que empezar a construir las instituciones que fuiste perdiendo y ver cómo año tras año vas avanzando un poquitito. No, al revés, yo te diría que este es un buen año para preparar los argumentos y discutir para el año que viene. Pero ustedes en la UIA están recibiendo los sectores de los partidos políticos, candidatos, digamos, ¿se discuten este tipo de cuestiones o
o la discusión es muy macro? No, yo te diría, hoy tenés una agenda de coyuntura, bien pyme y de amortiguar, y dialogaba mucho con el gobierno, y algunas cosas han salido, y después tenés una discusión de estructura que tiene 3 niveles, uno macro, uno de política industrial, que tiene temas de inserción internacional, de política tecnológica, y otro de temas institucionales, digo, ¿no? Cómo construir las instituciones. Eso se dialoga permanentemente con el sector público, y en un año de elecciones, cuando ya estén consolidadas las alianzas y los candidatos, como fue en 2015, se va a hablar con algunos espacios políticos para dialogar el tema. Eso va a empezar más fuerte después del 22 de junio, digo, ¿no? Y yendo a tu rol, digo, ¿hacia adentro de la UBI hay consensos o también se están matando ahí adentro? Porque, digamos, depende de lo que vos digas, hay sectores que van a pasarla mejor o peor, ¿no? Hoy hay más consenso, y la crisis generalmente a veces no genera consenso. Hoy llamativamente hay más consenso, porque uno puede pensar, bueno, cuando estás muy mal, automáticamente generas consenso. Al contrario, cuando estás muy mal, aumenta la fragmentación. Claro. Hoy hay bastantes consensos. Primero, en términos macros hay bastante consenso. Segundo, en términos internacionales, la Argentina, nosotros tenemos que salir la UE sabe que es clave insertarnos al mundo. El tema es que eso sea inteligente y entender que no es solamente una cuestión reputacional. Es muy bueno armar el G20, la reunión de la OMC, pero el mundo no te regala nada. Exportar valor agregado es muy difícil, entonces hay que hacer políticas para insertarse en el mundo. Yo diría que hay hoy bastante madurez. Es verdad que, sobre todo para las pymes, la coyuntura premia, digo, ¿no? Y finalmente estas tasas de interés se te juega la continuidad de la empresa, es decir, las grandes empresas tienen un poco más de margen, aunque margen de tiempo, claro. Pero aunque tienen balances muy negativos, y los gobiernos, el gobierno nacional, provincial y municipal siguen. Si los municipios no quiebran, los sumo pueden dejar de pagar un tiempo su deuda, las empresas desaparecen. Ahí están, claro. Desaparecen, digo. Entonces hoy manda también la coyuntura. Ahora, este gobierno ha intentado hacer mesas sectoriales. Habrás participado quizás de alguna, o gente de la UIA. ¿Cuál es tu evaluación de ese ejercicio? Yo creo que las mesas son muy buenas, el ejercicio es muy positivo, pero si uno, de nuevo, en un contexto donde hay poco para... Vos tenés que ofrecer soluciones y exigir compromisos. En un contexto que hay poco para ofrecer y tampoco hay mucho margen por la crisis para exigir, es difícil generar las metas necesarias que requieren esas mesas, digo, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema que tienen hoy las mesas. Funcionan bien, en el sentido de que hay muy buen diálogo, pero tenés pocos instrumentos y poca capacidad de exigir en este contexto macroeconómico. Por eso es difícil llegar a compromisos tangibles, ¿no? En el cual se observan resultados concretos de que vas... Claro. Entonces terminás generando algunos paliativos para algunos sectores que están muy mal. Han salido algunas medidas, como el mínimo no imponible para el sector textil y las confecciones. Es un tema medio técnico, pero es aliviar un poco la carga tributaria, pero termina resultando poco en este contexto macro. Y tampoco tenés mucho margen para exigir compromisos de inversión si tampoco puedes dar buenas señales macro. Entonces, no, claro. Pero como ejercicio me parece que de diálogo es positivo, ¿no? Vos antes, en la primera parte del programa, citaste un par de veces la discusión del tipo de cambio y reintegros, ¿no es cierto? ¿Cómo es la discusión de reintegros? ¿Ustedes logran ingresar, entrar con discusiones con el Ministerio de reintegros diferenciados por sector, por situación, o es una discusión muy general de tipo de cambio efectivo? No, nosotros logramos llevar ideas, criterios marcos sectoriales, incluso teniendo en cuenta esto que hablamos antes, de a los mercados que vos exportás, cómo te escalonan los aranceles, pero obviamente después están las restricciones fiscales y las decisiones. No, pero digo, si un sector de repente dice, no, nosotros estamos teniendo una presión extraordinaria, más alta que lo que logramos, y le llevan un caso, ¿ustedes logran llevar ese caso al Ministerio o son rechazados de cuajo? No, yo creo que hay bastante entendimiento de la problemática, por lo menos del lado del Ministerio de la Producción. Pasa que la política, ¿no? La política, este tipo de políticas no son de un ministerio. La política industrial no la define un ministerio, la define un conjunto de ministerios, también los gobiernos provinciales. Entonces me parece la última palabra la tiene Hacienda. La última palabra la tiene Hacienda, y más en este contexto, ¿no? Claro. Que tenés al Fondo Monetario. Me refería, claro. Ahora el fondo tampoco te da, el fondo te da grado de libertad, te puede poner una meta macro.
Ahora, ¿cómo ya esa meta? En el Eso fondo te siempre fue deja, así. deja mucho grado de libertad, y ahí está la inteligencia para poder usar los instrumentos. Para negociar, claro. Estimados, tenemos un tema más y después tenemos la agenda. Una agenda y luego ¿Sí? cerramos con Diego. Es su tema, profesor López. Sí, un tema de un grupo que me gustaba mucho durante mi adolescencia y juventud primera. ¿No Me te sigue gusta más? gustando, me sigue gustando, Ah, pero en ese bueno. momento era fanático. Hubo ya King Crimson Ah, y este tema se llama Red. ¿le gustaba el rock sinfónico? Claro. No, esto no es rock sinfónico, vamos a escucharlo. Es Progresivo. sinfónico, Es rock progresivo. en serio, rock en Es progresivo. El tema se llama Red, dado que los números que, ¿no? Vamos a- Muy lindo tema, muy lindo tema, estamos bueno. estamos en Red. Así que bueno. Espectacular. Ahí va. Yo escucharía los 7 minutos del tema, Sí. sin ningún problema. Es la Muy música buen que tema. más me gusta. Yo era fanático de chiquito y sigo siendo fanático de esta música, medio enfermo. Usted se le fue el fanatismo, ha variado bastante. Así es. Es más ecléctico. Creo que vienen en octubre por ¿En Argentina. serio de vuelta? ¿Sí? Bien. Estaría lindo ir a verlo. ¿eh? Así es. Hay que ver Yo con pienso qué, ir con qué formación. ¿no? conmigo. Porque fue mutando mutando con el tiempo. Un solo líder, un solo miembro permanente, que es Robert Fripp, el guitarrista. Todo lo demás han ido variando a lo largo del tiempo. Señores, vamos con la agenda, ¿sí? Si les parece. Lo tenemos al profesor Cetrángulo en la agenda. ¿Cómo? Está el profesor Cetrángulo, Estoy ya adentro, le cuento. estoy adentro de la agenda. Ya le cuento. Después algo. Comisiones académicas y profesionales propiedad horizontal lo organiza la Secretaría de Graduados miércoles 24 de abril de 19 a 21 horas. Temario, implementaciones y novedades, todo lo que necesita saber para una administración eficaz en el 2019. Aula 436, tercer piso, edificio anexo. Se requiere inscripción previa enviando sus datos, apellido y nombre, DNI, número de celular y carrera a contacto.graduado@fse.uba.ar. Ahí no estoy yo. El próximo 21 de abril a las 14 horas, ahí no creo que esté tampoco, ahora lo voy a decir por qué, el ¿Por Instituto qué? Confucio de la Universidad de Buenos Aires, ratificando su objetivo de difundir la literatura de la China de hoy, tiene el agrado de recibir a Lu Min, una reconocida escritora y novelista china. La escritora conversará con periodistas especializados haciendo un recorrido sobre su trayectoria profesional, y el evento se llevará a cabo en el Instituto Confucio. Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en Avenida Córdoba 2122, planta baja. La entrada es libre y gratuita. Se requiere confirmar asistencia enviando un correo a info@institutoconfucio.edu.ar y al teléfono 5285-6705, señores. Y por último, acá está nuestro integrante. Menos mal. Lo dejaron para el último. Hable con el señor Chiche Flores porque lo pusieron último en la agenda. Cartel No, francés. Eso se llama cartel francés. sí, no sé. El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, junto con la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA también, y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, organizan el Seminario de Economía Política, Diálogo Interdisciplinario, Desafíos de la Provisión y Financiamiento de las Políticas de Salud en la Argentina, miércoles 24 de abril de 19 a 21 horas en el aula 16. Los disertantes van a ser la profesora Zulma Ortiz y Sonia Tarragona, y modera y comenta, tendremos que tener clarines atrás, Barbán, papá. el profesor Oscar Cetrángulo. ¿Sí? Bueno, tenemos un minuto y medio para cerrar con Diego. Me interesaría preguntarle, porque sé que están por publicar un trabajo que hicieron con el BID y alguien más, y CIPEC, sobre Industria 4.0, ¿no? ¿Nos querés contar algo de eso? La verdad que un trabajo que lo hicimos también con la metodología que hizo Brasil, la CNI de Brasil, que es un trabajo muy grande de relevamiento de cómo estamos en materia de tecnologías 4.0, y nos dio un poco como esperábamos. Uno puede ver el vaso medio lleno o el medio vacío. Yo veo el vaso medio lleno, que tenés un conjunto de firmas que ya están haciendo cosas en la frontera de la investigación de estas nuevas tecnologías, del Big Data, el printing 3D, Internet de las cobots, cosas, la inteligencia artificial. Un 20% que piensa explorarlo, un 20, un 25% que piensa explorarlo en los próximos años, y hoy un 30-40%, ahí me faltaba con el medio, para llegar al 100%, que está alejado y que está todavía en el mundo 3.0 o más y demás. Lo cual que te dice que Argentina puede dialogar en estos temas, tiene una base empresarial y tecnológica
para hacer cosas, pero que obviamente hay que tener políticas para incentivarlos y no quedarnos afuera de esta carrera de conocimiento. Y retomo, y soy muy corto lo que decía al principio de la nota, hoy todo el mundo está hablando de industria 4.0 y los países que ya la industria prácticamente no existía vuelven a relanzar sus políticas industriales. Hoy ya no deja, hasta el Fondo Monetario vuelve a hablar de política industrial, y acá parece que nos da temor hablar de política industrial. Creo que la clave es entender lo que está haciendo el mundo para poder aplicarlo acá. Perfecto. Estimados, se nos fue el programa. El martes que viene, esta vez tuvo para hacer, él es de estudiante, el martes que viene gimnasia, porque vamos a hablar del agro con Roberto Bizán. O sea, tenemos, no, pero aparte tenemos campo, industria, Claro. Roberto es diametral, ¿no? No, se preocupa. Eso sería preocupante. Bueno, tipos contrincantes, estamos bien. Podríamos traerlo para debatir. Para también, debatir. No estaría mal. Sí, Roberto está tengue. Tatén. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias, Diego, por venir. Nuevamente cuando quieras. Nos volvemos a encontrar martes que viene, 20 horas aquí por Radio UBA. Gracias, chau. Chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.